Quiero contarles que ayer venía con mi hijo Felipe desde Santiago, en la noche ya, y de pronto él me dijo algo y eso gatilló a una palabra. Mire, ponga atención, por favor. Y él me dijo, hay hermanos que no sé de dónde sacan una sonrisa. O sea, en el sentido de que hay hermanos que están atravesando difíciles problemas, que llevan pesadas cargas sobre sus hombros, que están viviendo situaciones que son apremiantes, agobiantes. Y él me dice, y no sé, papá, de dónde sacan fuerzas, por lo menos para tener una sonrisa. Y eso, hermano, inmediatamente gatilló y le dije, ¿sabe qué, hijo? Me das una palabra con eso, me das una palabra. Y llegué a la casa, hermano, y me puse a trabajar en esta palabra. Quiero que se ponga en pie en la iglesia, por favor, y busquen en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y el título del mensaje es este, hermano: dejando las cargas a los pies de Cristo. ¿Le parece bien? ¿Cuál es el título de la palabra? Gloria al Señor, dejando las cargas a los pies de Cristo. Ese es el título de la palabra que tendremos en el día de hoy. Y vamos a tomar una base bíblica en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo encontraron? Ya. Dejando las cargas a los pies de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y leo la palabra honrando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia dice, amén. Dice así la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. A ver si podemos leerla todos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tomen asiento, hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia. Hermanos, hoy quiero hablar acerca de las cargas. Recuerdo en una oportunidad tomé una palabra similar a esta, pero en otra porción bíblica, y dije, los únicos que están capacitados, hechos, construidos para llevar pesadas cargas son los barcos, o esos inmensos camiones que tienen varios puentes de apoyo, porque están hechos para eso, construidos para eso, para llevar pesadas cargas. Pero si nosotros, hermanos, vamos al origen de la Biblia, a los orígenes de la creación del hombre, Dios no hizo al hombre ni a la mujer para que fueran portadores de cargas que no fueran capaces de soportar. No, es más todavía, mire, sin respeto, quiero referirme un poquito a ¿qué pasa cuando una persona tiene sobrepeso, por ejemplo? Se resiente los tobillos, se resiente las rodillas, se resiente las caderas, se resiente la cintura. ¿Por qué? Porque tiene una estructura ósea diseñada para soportar cierto tipo de peso. Pero si ese peso excede al que corresponde, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque lleva un sobrepeso, o sea, una carga que no tiene por qué llevarla porque no le corresponde. ¿Amén? Bien, pero yo voy a hablar de las cargas, hermano, de las cargas que agobian, de las cargas que agotan, de las cargas que desgastan al ser humano, de las cargas que afligen al ser humano. Generalmente cuando tratamos este tema, recurrimos a un texto que es como caballito de batalla. Mateo 11, 28. Y dijo el Señor, venid a mí todos los que estén cansados, cargados, trabajados, atribulados, angustiados, agobiados,
vengan a mí y yo los haré descansar. Generalmente tomamos esa porción de la palabra. Es como lo que tenemos más a mano. Es como lo que recurrentemente hacemos. Pero hoy día nuestro hermano, el apóstol Pedro, más que invitarnos, nos confronta, nos desafía, nos reta a algo que a lo mejor nosotros sabemos, pero no lo hacemos. Algo que a lo mejor tenemos demasiado claro, pero no lo hacemos. Algo que a lo mejor es sabido al 100%, pero no lo hacemos. Y que es el traer nuestras cargas y ponerlas delante del Señor. Bendito Dios, amén. Una vez recuerdo una parodia que hizo una señorita en la iglesia donde antes nosotros participábamos. Y vino una señorita con una mochila pesada y la dejó en la puerta de la iglesia. Y entonces, cuando terminó la reunión, pasó a buscar su mochila y se la llevó. Y luego otra señorita hizo algo similar, pero trajo la mochila y la dejó en el altar del Señor. Pero hizo lo mismo. Cuando terminó la reunión, vino, recogió la mochila y se la llevó. Y hubo otro que trajo una mochila, la dejó ahí, y cuando terminó la reunión, se fue feliz de la vida porque le había dejado sus cargas al Señor. No sé si me hago entender. Pues a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, hermano. Nos pasa lo mismo. Traemos cargas y decimos, estas son mis cargas. Dios no lucha con lo que yo le hago sentir que es mi propiedad. ¿Ya? Dios no me va a quitar algo que yo le dije que era propiedad mía. Cuando yo le digo, estas son mis cargas, si yo voluntariamente no se las entrego al Señor, Él no me las va a quitar. No me las va a quitar porque le dije que eran mías. ¿Se entiende? Él no me las va a quitar porque yo le dije que eran mis cargas. Entonces, mi propiedad, Dios no la va a robar. Amén. Entonces, hermano, el tema de las cargas es algo bastante complicado. Mire, dije que generalmente cuando nosotros tenemos o queremos tratar este tema, hablamos de Mateo 11:28. ¿Por qué? Porque lo tomamos como un ungüento espiritual, como una manera de hacernos una friega y sentirnos un poco mejor. Pero el apóstol Pedro, como dice, lejos de hacernos una invitación, nos confronta y nos desafía, diciendo, echando, o sea, es trayendo, dejando, entregando. Dice, toda vuestra ansiedad. Hermano, la palabra ansiedad, yo la puedo aquí tomar como esa situación de que me desespera, esa situación que me agobia, esa situación que me angustia, que yo quiero encontrarle una solución, pero no se la encuentro, porque no la tengo yo. La solución la tiene Dios. Pero yo lucho por encontrarle yo una salida al problema. Y mientras sea yo quien esté luchando por encontrarle una salida al problema, Dios me va a observar, Dios me va a observar. Pero al momento que yo me rinda, al momento que yo reconozca que no soy capaz con aquello y vengo al Señor, inmediatamente el Señor va a tomar la carga y la va a hacer propia. ¿Y qué va a pasar conmigo? Yo voy a descansar. Gloria al Señor. Entonces el apóstol dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermano, ¿por qué? Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, esto a mí me hace sentir y me hace pensar de que Dios sabe lo que a mí me ocurre. ¿Usted cree que Dios ignora lo que nos pasa? ¿Usted cree que Dios ignora lo que yo pienso? ¿Usted cree que Dios ignora la necesidad que yo cargo? ¿El problema que yo cargo? ¿La situación que me aplasta? ¿Usted cree que Dios la desconoce? No, si Él conoce todo, Él sabe todo. Por eso el apóstol dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios. ¿Alguien sabía que Dios se preocupa por nosotros? ¿Alguien sabía que a Dios le preocupa lo que nos pasa? ¿Alguien cree que a Dios realmente le interesa lo que a nosotros les pasa?
Amén. Sí, a Él le importa, le importa. ¿Sabe por qué le importa? Porque Él es nuestro Padre. Y a cualquier papá le importa lo que ocurra a un hijo, le importa. Gloria a Dios. Pero la verdad, hermano, es que hay momentos en que, sabiendo lo que deberíamos hacer, la situación parece que nos sobrepasa. Pareciera que nos sobrepasa la situación. Pareciera que aunque tenga claro una batería de textos bíblicos, de citas bíblicas que me animan, que me apoyan, que me recuerdan que Dios está conmigo, aún así pareciera que la situación nos sobrepasa. Y llega un momento en que pareciera que de esa no salimos, que de esa no nos paramos. Y Dios está ahí, esperando que tomemos la carga y se la dejemos en sus manos para alivianarnos y que sigamos caminando. ¿Qué es una carga, hermano? Una carga no es un adorno. Una carga no es una joya. Una carga no es un accesorio de lo que usan las damas para verse más bonitas. Una carga no es un regalo. Una carga es un problema. ¿Escuchó bien? Una carga es un problema. Es un problema. Una carga es una situación que pesa sobre nosotros. Una carga es una situación que duele. ¿Me hago entender? Una carga es una situación que cansa. Una carga es una situación que agobia, que debilita y que enferma. Eso es una carga. Y lo voy a repetir para que nos quede claro. Una carga es un problema, de la naturaleza que sea, es un problema. Es una situación que trae peso, que produce dolor, que cansa, que agobia, que debilita y que enferma. O sea, una carga es una aflicción que atormenta. Amén. Amén. ¿Se acuerda el domingo pasado el mensaje? Cuando le pregunté a la iglesia quién quiere tener un problema. Y todos a unísono dijeron no. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que un problema es una carga. Y es una situación que no deja dormir. Es una situación que desespera. Las cargas pueden afectarnos en 3 áreas de nuestra vida. Área emocional, área espiritual y área física. ¿Amén? Amén. ¿Estamos claros? Amén. Las cargas pueden afectarnos en 3 áreas de nuestra vida. En el área emocional, en el área espiritual y en el área física. Ahora, ¿cómo afectan en el área emocional? ¿O cuál es el área emocional nuestra? Donde se abrigan los sentimientos, las emociones, las situaciones que nos hacen reír o nos hacen llorar. Hermano, en la parte emocional, una carga se manifiesta a través de relaciones familiares. Problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el marido, problemas de esta y de otra índole, en las relaciones familiares. Qué terrible es, hermano, cuando la familia está mal. Cuando la familia está mal, hay alguien que vive desesperado. Pues siempre hay uno que trata de ser como el mediador, como el que trata de abuenar las cosas. Los problemas familiares, hermanos, se transforman en una carga terrible. Esas familias que tienen hartos hermanos y que de pronto entre ellos no se llevan, que tienen problemas entre ellos, de lo que sea, celo, orgullo, envidia, lo que sea. ¿Y a quiénes afectan? Generalmente a los padres. Y los padres son los que sufren por esa situación. Es una carga. Y es una carga que golpea en el área emocional. Las decepciones. Cuando usted o yo nos decepcionamos de algo o de alguien, es una carga. Y es una carga porque uno quisiera deshacerse de aquello. Uno quisiera no sentir aquello. Pero desgraciadamente, lamentablemente, vemos la persona y como que nos vuelve a pesar esa carga que llevamos de la decepción de esa persona o esa situación que nosotros pensábamos que era buena. Los quiebres
un quiebre matrimonial, un quiebre laboral, un quiebre de índole que sea, provoca una carga en el área emocional. Duele, dan ganas de llorar, dan ganas de dejarlo todo, dan ganas de tirarlo todo. Y yo sé, hermano, lo tengo claro, aquí mismo, sentado en la sala, hay personas que en algún momento habrán querido tirarlo todo por la borda. Bendito Dios. Tirar todo por la borda. Y a lo mejor decir, esta situación ya no da para más. Esta situación ya no da para más. Pero alguien le dijo, hey, está Cristo. Amén. Amén. Está Cristo. Amén. Trae tu carga a los pies de Cristo. Sí, amén. Y ahí vas a encontrar descanso para tu alma. Amén. Gloria a Dios. Los conflictos existenciales, hermano, son una carga. Los muchachos cuando llegan a una edad en que no se definen qué quieren ser, para dónde quieren ir. Muchachitos que de repente no definen ni siquiera su parte sexual. Y están en ese conflicto. Y es un conflicto existencial. Y es una carga. Es una carga que no solamente le afecta a ellos, sino afecta también al resto de la familia. Conflictos existenciales. En el área espiritual, hermano. ¿Cómo se manifiestan las cargas en el área espiritual? Debilidades. Dijo el Señor, a la verdad el espíritu, pero la carne es débil. Ahí es donde está el problema, hermano. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Mi hermana Sandra dijo, cuidado con esto. Porque cual más, cual menos, tenemos ese problema. La debilidad, que se puede manifestar en distintas cosas, pero es una debilidad que nos hace sucumbir frente a la otra carga, la tentación. Porque la tentación, si bien es cierto, se transforma en una carga. Cuando mi debilidad le abrió la puerta. Amén. Cuando mi debilidad le abrió la puerta, la tentación se transforma en una carga. Y en una carga, hermano, tan difícil de llevar. Porque yo creo que nadie, absolutamente nadie, quiere cargar una situación adversa. Nadie. Pero lamentablemente, a veces no tenemos la fuerza suficiente para vencer aquello y poder salir de aquello. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo a los 3 que le acompañaron al huerto de Getsemaní? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Ojo, algunos dicen que dijo el Señor para que no caigáis en tentación. No, si no dijo eso. Dijo para que no entréis. No para que no caigas, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque la debilidad de la mente, por ejemplo, lleva a la persona que le gusta el alcohol a beber, a la persona que le gusta el cigarrillo a fumar, a la persona que tiene una adicción a drogarse, a la persona que tiene otras debilidades, lo lleva ahí, la debilidad de la mente. Entonces, en esas circunstancias, dijo el Señor, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Bendito Dios. Porque la tentación le abre la puerta al enemigo. Y cuando el enemigo puede entrar, hermano, ahí ya queda el desastre en una persona. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, echando toda vuestra ansiedad, o sea, toda preocupación, toda carga, todo peso, todo aquello que no somos capaces de llevar, dice, dejarlo en las plantas del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Bendito Dios. Hermano, y en la parte física, ¿cómo se manifiesta una carga? Por ejemplo, una enfermedad, un diagnóstico médico, es una carga. La mujer que vino al Señor dice que llevaba 12 años Amén. sufriendo un flujo de sangre. ¿Usted cree que ella estaba feliz por aquello? No me digas. ¿Usted cree que ella se sentía pero happy? ¿Se sentía premiada por llevar 12 años sufriendo un flujo de sangre? No, ella tenía una carga. Era una terrible carga que llevaba. Y más encima, después de haber visto por muchos médicos, gastar todo lo que tenía, y está peor. O sea, ella viene delante del Señor con una carga
una terrible carga. Pero al llegar al Señor, ella se encuentra con un problema, se encuentra con una situación adversa, la multitud que seguía al Señor. Ella se pudo haber decepcionado, ella pudo haberse sentido desplazada y decir, no se puede, no voy a poder, porque primero no sé cuál de ellos es el Señor. Bendito Y Dios. viene en medio de una gran multitud, pero dice que hizo un esfuerzo. No sé si se arrastró, cómo lo hizo, pero llegó donde estaba el Señor y tocó el borde de su manto. Sí. ¿Por qué? Porque ella venía desesperada, ella venía con una carga, ella venía con un problema que la agobiaba hacía 12 años. 12 años. Y dijo, si solo le tocara el borde del manto, yo seré sana. Aleluya. Gloria al Señor. No sé cuántos en el día de hoy podrán decir, es verdad, llevo una carga hace tantos años, estoy aplastado, humillado, avergonzado, enfermo, pasando problemas hace tantos años, pero hoy día voy a venir al Señor, me voy a agarrar del Señor, voy a tratar de dejar mis cargas delante del Señor, porque ya no puedo seguir con esta situación. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una necesidad es también una carga. Es una carga, una necesidad. ¿Cuántas personas necesitan un trabajo para suplir las necesidades de su casa? Amén. Sí, Señor. ¿Cuántas personas necesitan un hogar, necesitan una casa donde vivir? Es una necesidad. Que aunque usted venga al culto, levante las manos, glorifique a Dios, alabe al Señor, cuando llega al lugar donde vive, gran parte de esa alegría se le va, porque hay una carga que está dentro de usted. Bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces por eso dice el apóstol, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una carga, hermano, se puede relacionar con lo que dijo el Señor en Mateo 16:24. ¿Qué dijo el Señor ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. El Señor no nos invita a tomar la cruz de Él. No, la cruz nuestra. Y la cruz nuestra puede estar graficada en esa carga que usted lleva, que yo llevo. En esa situación que quisiera que terminara de una vez por todas, pero aún está ahí. Y me aguijonea, me punza, me duele, me hace sufrir y me avergüenza. Pero el Señor es fiel. Gloria a Dios. Hermano, escuche lo que voy a decir y a lo mejor puede parecerle difícil de entender. Las cargas son tan necesarias en nosotros como las pruebas. Pregúnteme por qué. ¿Qué pastor? Porque tanto las cargas como las pruebas nos hacen correr a Cristo. Amén. ¿Se ha dado cuenta usted que mucha gente cuando no tiene problemas se olvida del Señor? Vive su vida happy. Pero a la hora que tiene un problema, ¿qué hace? ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Las pruebas y las cargas son tan necesarias porque es como la única manera que tiene Dios de hacer correr al cristiano, a la persona, a Cristo. Bendito Dios. Muchos creyentes viven una vida happy, liviana, sin ningún compromiso. Amén. Pero a la hora que se ven aplastados, cargados, enfermos, angustiados o con una situación encima, corren al Señor. Y le reclaman al Señor, Señor, ¿dónde estabas? Y el Señor dice, donde siempre. Amén. El que no estaba eres tú. Pero dice, yo sí he estado donde siempre. Bendito. Donde siempre me encuentras, ahí estoy, dice el Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. El Salmo 55, versículo 2. Escuche lo que dice. Es una palabra preciosa. Salmo 55, verso 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Amén. ¿Le alegra? Amén. ¿Le alegra? Bendito Dios. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Por qué? Porque no dejará para siempre caído al justo. Amén. No, Dios no lo dejará caído. Nosotros podemos hacerlo. Y si es posible, como decía la hermana Sandra en la palabra, somos capaces hasta de pararnos sobre un caído. A ver si nos vemos más altos. Bendito Dios.
Y los voy a repetir. Somos capaces, humanamente a veces, hasta de pararnos sobre un caído para que nos vean, para hacernos notar. Pero el Señor dice que no dejará nunca caído un justo. Nunca. Por eso dice, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. No dice echa la carga sobre los hermanos, no dice sobre el Señor. Porque a lo mejor el otro hermano tiene tantas cargas como la suya. Pero sí, el apóstol invita a que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Que aprendamos a sobrellevar. Y hemos tenido que aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gloria al Señor. Muchas veces, hermano, y no es un tirón de orejas, sino una pequeña claridad a la palabra. Muchas veces he oído decir esto: Dios no nos da más carga que la que podemos llevar. Y decimos, la Biblia dice, Dios no coloca más carga que la que podemos llevar. Le tengo una mala noticia. Pues la Biblia no dice eso. No, la Biblia no dice eso. Lo más cercano a eso está en 1 Corintios 10:13. ¿Y qué dice ahí la palabra? 1 Corintios 10:13. Que es lo más cercano a esa expresión que siempre decimos. Dice el Señor en la palabra que Él no pone más carga que la que podemos llevar. No dice así la palabra. Pero en 1 Corintios 10:13 dice esto la Biblia. Ponga atención. No os ha sobrevenido ninguna tentación que tiene que ver con cargas. ¿Está escuchando, cierto? Bien. Que tiene que ver con carga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Humana. O sea, ninguna tentación que no pudiéramos resistir. Amén. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, atención a esto. Fiel es Dios. ¿Alguien le alegra? Amén. Pero fiel es Dios. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Pero fiel es Dios. ¿Por qué? Porque dice que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ahí sí, ahí sí. Y mire, y dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria al Señor. Mire qué bueno es Dios. Por eso es que tiene cuidado de nosotros, porque Él sabe lo que enfrentamos, hermano. Ahora, ¿qué hacen las cargas contra nosotros? Nos impiden crecer. Las cargas nos impiden crecer espiritualmente. Nos impiden desarrollarnos espiritualmente. Nos impiden avanzar espiritualmente. Porque es típico, hermanito, no lo he visto en la iglesia, no hay ningún problema. O sea, ¿qué es lo que es el problema? Dejarlo. Lo dejó en la casa. Una vez una hermana, me la encontré, iba camino al negocio, y digo, hermana, ¿no la vi en la iglesia? No, que tengo un problema. ¿Y lo solucionó? No, me dijo. ¿Y entonces a quién se quedó en la casa? ¿A quién se quedó en la casa? Sí dice el Señor que en sus plantas, a sus pies, encontramos descanso para nuestros problemas. Entonces las cargas, ¿qué hacen, hermano? Las cargas hacen que no nos desarrollemos, que no avancemos, que no crezcamos. Y siempre estamos con este tema. No, que estoy pasando la prueba. Estoy pasando la prueba. Estoy pasando la prueba. Hermano, yo creo que deberíamos graduarnos de una vez por todas. Debería llegar el minuto en que nos graduemos. Porque los muchachos que estudian no pasan toda la vida en prueba. Llega un momento en que se gradúan. Amén. ¿Y se gradúan de qué? De haber superado las pruebas. ¡Gloria al Señor! Dios quiere que nos graduemos. ¿Que nos graduemos de qué? De verdaderos cristianos. De verdaderos hijos de Dios. Habiendo superado las pruebas. ¡Gloria al Señor! Ahora bien, ¿qué es entregar las cargas al Señor, hermano? Porque no es lo mismo. ¿Quién quiere entregar la carga al Señor? Yo quiero un hermano, una hermana, llora aquí, después se va, pero ¿qué es lo que hace? Agarra la mochila y se le lleva. Parte con la mochila de nuevo.
Y después se quejan. Es que el pastor, es que la pastora, es que los hermanos. Hermanos, si las cargas no me las tienen que entregar a mí. Por ahora, si quiere hacer un intercambio de cargas. No sé si le conviene. Si quiere hacer un intercambio de cargas. Yo le paso las mías y las de mi esposa y usted me va a pasar las suyas. A ver quién tiene más cargas. A ver quién lleva más cargas. Bendito Dios. Gloria al Señor. ¿Ha oído o han visto cuando puedan? Vean un poema que se llama Los zapatos del pastor. Amén. Denle una miradita cuando pueda. Ahora bien, ¿qué es entregar las cargas al Señor? Punto 1, es entregarle el control de mi vida al Señor. Amén. Es entregarle el control de mi vida. Pues yo no puedo decir, Señor, le entrego mis cargas, pero mi vida la gobierno yo. No, mi Dios. No, pues tengo que entregarle el control de mi vida al Señor. Bendito Dios. Amén. Amén. Entregarle el control de mi vida al Señor. Tenemos que partir por ahí. Luego, entregarle los derechos. Lo que yo reclamo, lo que yo digo es mío, me pertenece. Le hago una pregunta. ¿Qué le pertenece a usted? Nada. ¿Qué es nuestro? Nada. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Él nos ha prestado hasta el aire que respiramos para llegar a la casa donde usted vive. Pero todo es prestado. Nada es suyo. Usted dirá, no, hipotequé en el banco tanto. ¿Y quién le da la fuerza para poder ganarse las chauchas para pagar el crédito del banco? O sea, al final de cuentas, todo proviene de Dios. Amén. Todo proviene de Dios. Entregarle el poder, la dirección de todo lo que nosotros decimos y hacemos. Bendito Dios. Tenemos que entregárselo al Señor. De esa manera, entonces, Él tomará nuestras cargas y nos hará descansar. Bendito Ahí sí. Dios. Y ahora sí tomo el texto de Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, dice el Señor, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echad mi carga sobre vosotros, porque mi carga es liviana y mi yugo es ligero. Gloria a Dios. Hermano, a veces pensamos que cargarnos con el Evangelio va a ser peor que lo que traemos. No, el Señor dice que su yugo y su carga es liviana. Es liviana. ¿Alguien lo cree? Gloria al Señor. Entonces, cuando yo le entrego el dominio de mi vida al Señor, cuando le entrego el control de mi vida al Señor, cuando le entrego la dirección de mi vida al Señor, yo comienzo a vivir bajo la dirección de Dios. Amén. Y cargo ese yugo que es fácil, ese yugo que es liviano, y que el Señor dice, ese sí ustedes lo pueden llevar. Gloria al Señor. Para ir concluyendo, quiero que alguien me busque el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Y no voy a decir que cuando venimos a las plantas del Señor, ahí encontramos protección y refugio. Gloria a Dios. Libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. A ver si lo encuentran. Ese de los profetas menores, ¿eh? El que puede que les sea difícil encontrarlo. Nahum 1, 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¡Aleluya! ¿Alguien dice aleluya? Amén. Jehová es bueno. Diga, Dios es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. ¿Alguien confía en el Señor aquí? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Esa palabra me da protección y me da refugio. Segunda de Corintios, capítulo 4. Ya estoy concluyendo la palabra, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículos 7 al 9. Es tremendo esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué somos? Pero somos tesoros. Somos vasos de barro, pero llevamos dentro un tesoro. Dígame. Somos vasos de barro, pero llevamos dentro un tesoro. Y el tesoro es las promesas del Señor. Dice
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aleluya. ¿Escuchó bien? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Podemos estar tirados, pero no destruidos. Y la última cita es esta, hermano. 1 Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Gloria al Señor. Mire lo que dice ahí la palabra. 1 Corintios 1. Gloria a Dios. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio, aleluya, así como el testimonio ha sido confirmado en vosotros. ¿Para qué el Señor ha puesto la palabra en nosotros? Para que su gloria sea manifestada. Escuche, ¿para qué ha puesto Dios su palabra en nosotros? Para que su gloria sea manifestada, sea reconocida y los hombres puedan darse cuenta que Dios es bueno. Refugio en el tiempo de la angustia. Volvemos al versículo de inicio para cerrar la palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.